Hola chicos, ¿cómo les va? Buen día o buenas tardes, depende del momento del día en el que vean este video. Nos volvemos a encontrar para trabajar sobre una nueva clase de texto, el artículo de divulgación científica. Así que bueno, los invito a compartir este recorrido para aprender o para saber qué es este tipo de textos. Bien, vamos a desglosar un poco las palabras. Decíamos anteriormente que íbamos a hablar sobre lo que era un texto de divulgación científica, un artículo de divulgación científica. Primero, cuando hablamos de artículo, hacemos referencia a un texto. Para recordar un poquito, sabemos que el texto es un conjunto de oraciones que hablan sobre un tema específico, sobre un tema determinado, que tiene coherencia, que tiene cohesión. Recuerden que lo vimos hace unos días, es decir, tiene que estar escrito de tal forma que la persona que lo lea lo pueda entender. Y decimos que es de divulgación. ¿Qué es divulgar? Divulgar es dar a conocer, es decir, es informar sobre algo o sobre alguien. En este caso, en el artículo de divulgación científica, entonces decimos que es un texto que da a conocer, que hace público, sobre todo alguna noticia que tenga que ver con el ámbito científico específicamente. Eso es lo más importante o es lo que nos tiene que quedar claro desde el principio. Es un texto entonces con coherencia, con cohesión, claro, preciso, con características particulares, que divulga, que da a conocer, hace público un determinado avance científico. Bien, entonces podemos decir que el artículo de divulgación científica es un texto expositivo. Sí, lo es. ¿Por qué? Porque su función fundamental es dar a conocer, es divulgar, es hacer público, como les decía anteriormente, un avance científico o tecnológico. Pero la característica principal de este tipo de texto es que está escrito para que el público en general lo pueda comprender. Si nosotros tomamos un texto expositivo propiamente dicho de la medicina, con términos complejos, con términos específicos de ese ámbito, quizás no lo podamos entender. Entonces, hay personas que se encargan de hacer estos escritos, estos artículos de divulgación, con un vocabulario más accesible para la gente en general, para el público en general, y para que nosotros podamos conocer justamente esos avances, ya sean científicos o tecnológicos. Bien, ¿qué características tiene este texto, el artículo de divulgación científica? Los invito a leerlas acá en la filmina que yo les presento. Dice que contiene un título corto, atractivo y por supuesto relacionado con el tema, para que yo sepa de qué es, de lo que se me va a hablar en ese artículo. Su objetivo principal, ¿cuál es? Informarnos, transmitirnos información. Por eso decimos entonces que el artículo de divulgación científica es un texto expositivo. Presenta el nombre de los autores, es decir, quienes han sido los periodistas, en este caso, que se han encargado de escribir ese artículo de divulgación. También puede ser que hayan sido otros especialistas. Generalmente son escritos por periodistas. Contiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Se expresa o se expresan las personas que escriben estos artículos con un vocabulario claro, preciso, para que el público en general lo entienda. Recordemos lo que decíamos anteriormente. Si utilizan términos específicos del ámbito de la medicina o del ámbito tecnológico, quizás el público en general no lo pueda comprender. Entonces, la misión de ellos es hacer que nosotros podamos conocer esos avances a través de un vocabulario claro y concreto. Se dice que en los artículos de divulgación las explicaciones que dan son didácticas. ¿Por qué? Justamente porque lo que pretenden es enseñarnos sobre tal o cual tema. También
se destacan en estos artículos el uso de diversos paratextos. ¿Recuerdan que anteriormente estuvimos hablando de los paratextos? Hablábamos que son aquellos elementos que acompañan al texto para que el texto sea más claro, más completo, para que la información sea más precisa. Generalmente se usan muchas imágenes, mapas, depende del tema específico que esté hablando el texto, pueden aparecer esquemas, pueden aparecer gráficos. Y una característica muy importante que tiene este tipo de texto es que siempre aparecen referencias bibliográficas. ¿Qué quiere decir esto? Las referencias bibliográficas son los lugares de donde se sacó esta información. A ver, si yo quiero escribir un texto, por ejemplo, en este momento que tanto nos está tocando a todos, que es el coronavirus, yo voy a escribir un artículo de divulgación científica, pero mi texto tiene que estar avalado por algo o por alguien. Las referencias bibliográficas es el lugar de donde yo saco esa información que quiero dar a conocer. Por eso es tan importante que en este tipo de textos aparezcan las referencias bibliográficas. Bien, decíamos anteriormente que la exposición o la información que pretende transmitir la persona que escribe el artículo de divulgación debería ser didáctica. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que lo va a leer pueda aprender sobre lo que se está hablando. Para eso, el autor del artículo de divulgación científica se vale de algunos recursos muy importantes, que también los vimos cuando estuvimos hablando sobre el texto expositivo. Algunos de esos recursos son los ejemplos, ¿sí? Las citas, es decir, nombrar específicamente a determinado científico, a determinado autor, las analogías y las comparaciones que ayudan a que un concepto que por ahí es un complejo, es abstracto, se vuelva más cercano, se vuelva más comprensible, lo podamos entender con mayor facilidad. Otro de los recursos que utiliza son las clasificaciones, que es muy importante este recurso. ¿Por qué? Porque ayuda a categorizar, a agrupar diferentes expresiones, diferentes conceptos, diferentes situaciones. Y para mí, uno de los recursos más importantes que utiliza este tipo de textos son las definiciones. ¿Por qué? Porque a través de las definiciones nos pueden dar explicaciones o descripciones de diferentes conceptos de manera clara y precisa. Bien, acá podemos ver en esta imagen cómo sería una estructura o la estructura básica del artículo de divulgación. Posee un título, pueden aparecer subtítulos, depende del tipo de artículo del que se esté escribiendo. Tiene una introducción, tiene un desarrollo y tiene una conclusión. En cada una de esas partes se desarrollan aspectos fundamentales o aspectos importantes de este artículo de divulgación. Como ustedes pueden ver, en esta imagen también aparecen otra clase de paratextos, de los que ya habíamos hablado anteriormente, la imagen o la fotografía, en este caso dice pie de foto o info de foto. Nosotros la conocemos con el término de epígrafe. Recuerden que es la oración o las oraciones que aparecen debajo de las imágenes y que tienen la función de aclarar más la información que esa imagen pretende transmitirme. Bueno, hacemos un resumen entonces. La estructura básica del artículo de divulgación entonces es el título del que se va a tratar ese texto, pueden aparecer subtítulos, pero la estructura interna es una introducción, un desarrollo y una conclusión. Bien, para ir terminando este recorrido, he puesto en esta última imagen, en esta última filmina, mejor dicho, este esquemita, esta imagen que resume con muy pocas palabras
qué es el texto o el artículo de divulgación científica y su función fundamental. Recuerden que el artículo de divulgación científica tiene como función comunicar, transmitir, exponer, informar sobre los últimos avances, ya sean del ámbito científico o del ámbito tecnológico. Y quienes los escriben son periodistas especializados, pero que lo que hacen es transmitirnos esa información de una manera más clara, más sencilla, para que el público en general, para aquellas personas que no manejamos conceptos propios del ámbito científico, del ámbito tecnológico, podamos estar al tanto de esos avances, podamos conocer esos avances científicos o tecnológicos. Bueno, espero haber sido clara con este video. Cualquier duda, como siempre les digo, utilicen los medios que tienen, ya sea la mensajería de la plataforma, los foros que siempre están habilitados para que ustedes pregunten y podamos intercambiar información, o también lo pueden hacer a través de la mamá referente. Bueno, les mando un abrazo grande, espero verlos pronto nuevamente, cuídense y que San Francisco los bendiga.